a recorrer también y a recordar algunas cosas que ya hemos hablado. Yo le he puesto como título Integrar la sombra para renacer al hombre nuevo, que es como, recordemos que estamos viendo esta parte psicológica y también ir integrando la parte de la espiritualidad. ¿Qué nombres tiene esto dentro de la parte de la espiritualidad cristiana? Entonces, estamos familiarizados con aquello que decía San Pablo, el hombre viejo y el hombre nuevo, ¿sí? ¿Os acordáis? Entonces, y que la verdad nos hace libres. Esto fue una frase de Jesús que es una frase muy verdadera. La verdad mía, mi propia verdad, me va a hacer libre en la vida. Ver la sombra, irla descubriendo, me va haciendo tener a mí mi propia verdad enfrente de mí. Como os pongo aquí al inicio, estamos entrando en un proceso personal de integración de la sombra. Jung decía que quien logra abrazar la sombra se convierte en un ser completo y único. Por tanto, el proceso que estamos en este curso es ir abrazando poco a poco nuestra propia sombra. Ya hemos dicho que la sombra personal no es algo negativo, no es algo pecaminoso, no es algo que hay que desechar, sino todo lo contrario, irlo a buscar, recogerlo para integrarlo de manera madura, ¿sí? Esto ya lo hemos ido hablando. Y esto lo decía Jung, en Gestalt también se habla mucho de las polaridades, que es ir juntando estas polaridades que parece que están muy distantes. Yo os he puesto aquí, simplificando un poco, dos grandes caminos que generalmente podemos recurrir a ellos con mucha facilidad. El primero es identificarme con el yo ideal, con esa parte ideal tan mona que tenemos todos y que nos imaginamos desde pequeños cómo tengo que ser yo y cómo voy a agradar yo a los demás. Ese yo debería ser, los propósitos de principios de año, todas estas cosas, yo debería ser, ¿no? Entonces es el yo ideal. No voy a entrar en él, pero ahí hay muchas cosas dentro, también muchas expectativas que se ponían en nosotros, etcétera. Muchas cosas de infancia hay ahí. Para mantener este yo ideal o esta imagen tan ideal que proporciono a los demás, ¿qué tiene que hacer uno generalmente? ¿Generalmente qué hago? Actuar. Y para actuar, es decir, yo tengo que ser, debería ser de esta manera, y por tanto desecho o sacrifico otras partes de mí, ¿sí? Las sacrifico. Y que son partes útiles también para mi persona y para la vida. Pero por querer ser de una manera, resulta que desecho otras. Hay unos códigos sociales, y los códigos sociales todos buscamos en la vida un poco ser reconocidos, estar un poco más, que me acojan, ser amado, no ser excluido. Eso es lo que buscamos en la vida. La sombra, lo que desechamos nuestro, que es útil, y lo desechamos, esto lo hicimos de alguna manera para poder sobrevivir, porque en casa a lo mejor eso no se llevaba. Nadie en casa era muy religioso, nadie en casa llevaba la espiritualidad. Como no se llevaba, pues yo desecho eso. Tampoco me lo entregaron, quizá. La sombra, esas partes negadas, no las puse en juego para poder yo sobrevivir. Y tengo que mantener ciertas formas, ¿o no? Vamos a ver que esto con la edad, a partir de los 50, uno comienza a darse cuenta de que todo eso que uno eliminó era necesario. Uno se da cuenta y me dice, me cacho en la mar.
¿Por qué? Porque uno se cansa de esta imagen, de esto, y resulta que eso que yo quise mostrar para ver si era incluido, si era amado, si satisfacía, resulta que ni satisface, ni me siento tan amado, ni me ha sido tan útil, lo excluí y ahora quiero integrarlo. Y es parte de la vida, más o menos a partir de esa edad, de los 40 y muchos, 50 y tantos, comenzar a integrar la vida, a integrar estas partes en la vida. Porque el mayor miedo nuestro, como os he dicho, es no ser amado. Todos tenemos horror, nos da miedo. ¿Por qué? Porque estamos hechos de amor. Y nos da miedo que el grupo, que la familia, que la iglesia, que la comunidad, que el grupo de vecinos, que los amigos me excluyan. Y entonces presento una manera que les es bastante agradable. Entonces pondré el énfasis más que todo en las formas. Y empieza el juego, como os pongo aquí yo, el juego de la adivinación. A ver, ¿qué es lo que quieren y qué es lo que les gusta? A mis hijos les gusta esto, a mi marido le gusta esto, a mis amigos les gusta que yo sea así, en mi familia siempre les gustó. A lo mejor no me lo dijeron, cuánto nos gusta que seas así, pero me presentaban como un niño o una niña que tenía ciertas características. ¡Ay, esta niña es fantástica! Nunca piensa en ella, siempre en sus hermanitos. Ya está. Con eso, crucifica. Porque eso es lo que les gusta, como yo piense en mí. Y eso se desecha, ya no voy a pensar en mí, hay que pensar en lo demás. Me explico, es una manera muy sutil de ir tirando a la sombra cosas que son útiles, pero que las voy desechando en la vida. También, ciertamente, uno se va exigiendo a uno mismo, y no falta quien en la vida también te exija ser de alguna manera. A veces el grupo de amigos, esto se da mucho en la adolescencia. La adolescencia, el grupo de amigos obliga muchísimo. Escuchan a los amigos más que a los papás, escuchan todo lo que hacen los amigos en lo mejor, etcétera. A veces también, cuando uno es adulto, también el grupo de amigos, etcétera, presiona para que uno sea de una determinada manera. Ahora, el principal que uno se exige a sí mismo es uno. ¿Qué causa esto? Mantener un ego, un yo ideal tan alto. Lo que causa primero un estrés muy grande. Imaginaros tener que mantener el tipo. Entonces, claro, hay que mantener un estrés. Para mantener este tipo, ¿qué es necesario? Que todo esté perfecto. Al menos la imagen que yo quiero dar. Tiene que estar muy perfecta. Por tanto, intento disimular todo lo que es considerado una imperfección en mí. Imaginaros una persona que le han dicho que tiene que ser muy generosa, pensar siempre en los demás. Para ella, lo imperfecto es pensar en sí mismo. Se desecha una cosa que es positiva. Se mira como un defecto. Voy a comenzar a ver y a señalar quiénes son en mi familia los que piensan en sí mismos. Porque como yo eso lo deseché, me voy a fijar justo quiénes son los que piensan más en ellos, quiénes son los egoístas, quiénes son los no sé cuánto, los que nunca comparten, y comienzo a criticar. ¿Por qué? Porque es algo que yo deseché, no lo tengo, me hace falta, y cuando lo veo afuera, generalmente me fijo en quien pone eso en juego de manera más bruta, por decirlo de alguna manera, y entonces lo señalo con una gana y digo, ¿ves? Así no se puede ser, yo por eso lo deseché. Y se da la razón a sí mismo. ¿Me explico? Esto sucede muchas veces porque cuando uno lo ve fuera, generalmente lo ve en gente un poco que lo pone en juego desproporcionadamente. Uno mira el egoísta, pero no se da cuenta que ese egoísta algo tiene que enseñarme.
de que yo también debería pensar un poquito en mí mismo. ¿Sí? Esto que yo considero como una imperfección, recordemos que la sombra no es imperfecta, lo imperfecto es la manera como la pongo en juego. La persona estará siempre alerta, permanente a mantener una imagen con la que pretenderá agradar siempre. Esto conlleva ser intransigente consigo mismo. No se permite un desliz en aquello que ocultó en su sombra. Una persona que ocultó en su sombra el ser cariñoso, el ser afectivo, el dar abrazos, el tal, su ojo va a estar puesto en el que abraza mucho. Esta persona es como de mucho abrazo, mucho toqueteo, mucho, y comienza a hablar mal porque a lo mejor lo ve muy exagerado, algo que él necesita poner en juego, pero que a lo mejor en su casa pues eso no se dio. Se vuelve intransigente. A mí no me abraces, a mí no me des un beso, yo no quiero esto. Es como, qué horror, porque esto está ahí en la sombra, es algo que me alarma. Aparece la rigidez a nivel psicológico, a nivel moral y a nivel también espiritual. ¿Qué causa esto? Pues desgasta mucho. Una parte B que os pongo aquí. Si esto es encerrar la sombra, era lo primero, ahora es identificarme con ella. Lo contrario, ala, abrámosle la puerta al león y que salga esto porque ya yo no aguanto. Son estos de yo ya no aguanto, me harté, se van a enterar, no sigo con este paripé, ¿de qué me vale a mí estar callado? Todas estas frases que nos salen, que de repente uno avasalla al otro, se lo tira encima, y que sepas que soy así. Y el otro se queda diciendo, madre mía, esto no lo conocía, claro que no lo conocía. Salen aspectos muy primitivos. Ya uno le dice, no seas tan primitivo, es que pareces, eres otro, eres otra. Con amigos también pasa, es decir, a los años, uno a veces ha conocido a un amigo, yo he tenido amigos que a lo mejor después de muchísimos años de no verles, cuando les he vuelto a ver, están como transformados. Algunos para bien, porque ponen en juego cosas a nivel muy maduro, y otros me he encontrado que no lo han puesto de forma madura. O sea que cuando yo me he encontrado, me han embestido de una manera, sí, y os lo digo de verdad. Yo he tenido 2, 3 amigos que me han dejado así como diciendo, ¿qué? Sí, ¿qué te ha pasado en la vida? Y he entendido esto, es decir, que ha recogido, ha dicho, me harté, y claro, la relación mía quedó con la otra manera de ser. Y me encuentro yo de repente con lo otro, ¿no? Se vuelve difícil la convivencia y surgen actitudes, aparecen las actitudes muy sádicas, la parte celosa muy fuerte, la parte de la envidia, la parte erótica también desproporcionadamente. Es decir, aparecen cosas como que la persona se desregula, como que aquello que iba más o menos comenzó a hacer así. Y son las crisis de la mediana edad donde, bueno, también está la andropausia, está la menopausia y de por medio en esas edades también, que también hay una cuestión hormonal, hay una serie de cambios para esas edades donde uno realmente tiene que hacer el cambio e ir dando pasos. Cada uno lo hacemos como podemos y para bien. Yo creo que en la vida generalmente la gente va para bien, a lo mejor con un camino un poco más largo, menos largo, pero se llega a buen puerto, ¿ya? Cuando se hace el camino. Esto fue lo que le pasó, ya habíamos hablado nosotros del doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿os acordáis? Que donde Jekyll consintió convertirse en su propia sombra y se convirtió en un personaje tenebroso. Cuando uno, por tanto, lo anterior que vimos era ocultarla, y ahora es identificarme. Y uno dice, ninguna de las dos cosas es saludable. Ninguna de las dos cosas. Hay gente que piensa a esas edades
me voy a desinhibir, digan lo que digan, yo de la crítica no vivo. Bueno, muy probable que quien diga eso lo haga, lo ponga en juego, pero muy probable lo pone en juego de una manera con esta frase detrás se van a enterar. Y es lamentable los efectos que causa eso, los estragos, ¿no? Es decir, entonces se trata de ponerlo en juego de una manera madura. Bien, la parte 3.